Usted ve. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Hola, muy buenos días, Costa Rica, de frontera a frontera. Un placer inmenso de estar nuevamente con ustedes a través de la televisión, a través de la radio, sí. Aquí es Sin Barreras y por supuesto también a través de Ticavisión, la televisora que ha implementado nuestra bienvenida a toda la integración de la población con discapacidad. Sin más preámbulo, a lo que venimos, decía Eduardo Pasapera de los Brillanticos, yo quiero nuevamente darle las gracias a la licenciada Bilvia González Ulate, que hoy nos acompaña, presidenta ejecutiva del CONAPDIS, y ahora sí venimos con un poquito de pliegos de preguntas, pero yo quiero realmente que no se me estrese como yo estoy estresado y sudando, le decía al inicio. Placer tenerla en nuestros estudios. Muchas gracias, don Marvin, nuevamente, una vez más, por el espacio que nos brinda y a toda la teleaudiencia, sin duda alguna, más, ¿verdad? Porque es por medio de ellos que podemos hacer una réplica interesante de todo lo que venimos desarrollando en la institución, que es por y para la población en situación de discapacidad. Venimos con muy buenas noticias, venimos realmente con muchas alegrías, venimos con muy buenos optimismos, pero también nosotros, a nombre de la dirección de Sin Barreras, sumamente agradecidos por el buen desempeño que ha venido dando dentro del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Antes de poder iniciar con esta bienvenida, yo quiero mandar un caluroso saludo a todos a nivel nacional que estamos celebrando un año más de vida, un año más de esfuerzo, donde se lucha por la verdad, la justicia y la libertad. Me refiero nada más y nada menos a esos periodistas, a esos comunicadores que hoy, que con día a día nos dan toda la información del acontecer diario en nuestro país y el mundo entero. A ellos, hoy en su Día Internacional del Periodista, felicidades, mi gente, y no olviden, y le digo una vez a la presidenta del Colegio de Periodistas, no deje de invitarme a ese cafecito que me dijeron que iban a estar presentes para que lo tomemos aquí, sin barreras. Así es que felicidades a todos y cada uno. Doña Bilvia, vamos a arrancar. Muy bien. Ok, vamos a arrancar con ese inicio de trabajo que desde el 2021 se 23. 23. 1 de junio del 2023. De ese 2023 que usted me hable precisamente de esa gestión de la dirección ejecutiva, a cómo lo ha venido haciendo, cómo encontró el antes y cómo estamos ahora en el después. Muy bien, yo creo que sin ahondar en un tema que más adelante podríamos hacerlo, y es el que refiere a la certificación y al carnet de la discapacidad, que era uno de los grandes problemas que tenía la institución, y lo digo por la demora, ¿verdad? Había muchos más de 10,000 certificados y carnets en mora al momento de mi ingreso a la institución, y este es un elemento significativo para poder ingresar a nuestros programas selectivos sociales y a otros del Estado costarricense, ¿verdad? Específicamente para la población en situación de discapacidad. Pero de eso podemos hablar más adelante. Yo creo que de las cosas que vienen a ser significativas conversar acá es de la importancia de los programas que maneja CONAPDIS hoy por hoy, el que refiere a el programa de pobreza y discapacidad en sus dos temas, que es, o en sus dos ejes, promoción y protección específicamente, y me voy a concentrar aún más en el eje de protección. Protección, recordemos que es un programa que viene a dotar a la población en situación de discapacidad que está en abandono, en riesgo de abandono, en pobreza o en pobreza extrema. Recursos específicamente para que puedan llevar ese día a día la situación que enfrentan de discapacidad. Y bueno, no solo partamos en el elemento que es el que muchas personas ponen a veces su concentración, y son transferencias que se hacen con recurso o erario público, don Marvin, y es muy importante, eso sin duda alguna tiene que ser
un eje de atención prioritario. Pero para la dirección ejecutiva y para el equipo de la institución, el eje también se ha concentrado en la calidad de prestación de los servicios que se brinde a la población en situación de discapacidad que reciba esos recursos por parte de ella. Y bueno, cuando usted me pregunta qué había antes y qué hay ahora, pues antes le puedo decir que no dudo que hayan existido muy buenas intenciones, claro, y muy buenos deseos de hacer las cosas de la mejor manera. Pero una cosa es estar en las muy buenas intenciones y otra es canalizar en las muy buenas intenciones, pero siempre bajo el marco normativo correcto. Y aquí, ¿qué no había? No había unos controles asertivos para la entrega de esos recursos, no había un seguimiento pormenorizado y puedo entender algunas de las razones, pero no podemos quedarnos con esa justificación de, bueno, es que damos un seguimiento un poco endeble porque es muchísima la población que tenemos en nuestros programas y muy poco el talento humano que tenemos en la institución. Sí, esa es una realidad. Pero entonces, ¿qué teníamos que ver? ¿Qué cosas teníamos que ajustar para empezar a concentrarnos en hacer esa supervisión que fuera asertiva, que tuviera unos informes que fueran robustos para poder nosotros validar si existía la posibilidad de continuar en los programas o no, o incluso determinar si debían estar en los programas o no? Y efectivamente empezamos con esas políticas que vienen a ser rigurosas en cuanto al seguimiento, en cuanto a dar atención a los lineamientos que permiten garantizar que a la población se le está dando un tratamiento adecuado, un servicio adecuado. También empezamos a instaurar un convenio que es con el prestatario de servicios de la población, así como con la institución. Tenemos claro que la transferencia es para la persona en situación de discapacidad, pero le pregunto, don Marvin, en su formación de abogado, ¿todos los casos de personas en situación de discapacidad le permiten autonomía para la decisión de esos recursos que se transfieren? Usted me contestará. Entonces, bueno, empezamos a ver esa necesidad de establecer ese convenio porque sí, el recurso viene de la institucionalidad, el recurso viene del erario público y no porque exista estrictamente un vínculo entre la persona en situación de discapacidad y la persona prestataria del servicio, nosotros no tenemos una injerencia, claro que sí, toda la injerencia. Entonces, bueno, efectivamente ya empezamos a dar ese seguimiento, a tener unos informes de fiscalización más sólidos. El hecho de venir y decir, tienen estas oportunidades de mejora los prestatarios de servicios y dar plazos reales, porque también es muy complejo decir, usted tiene toda esta lista de oportunidades de mejora, si solo se concentra en lo difícil, que lo difícil siempre ha sido, con las transferencias que da CONAPTIS, ¿cómo quiere que tengamos ese servicio de punta? Pues bueno, hemos logrado identificar que sí pueden existir al menos las condiciones mínimas, pero también volvemos a aquella conversación que tuvimos el viernes de quiénes están en los programas y si ese recurso lo estoy entregando asertivamente. Quizá esos recursos que no se estaban entregando asertivamente puedan significar un poco más para aquellos que sí deben de estar en el conglomerado de protección, ¿verdad? Entonces empezamos con esa dinámica de formularios de seguimiento asertivos, esos informes que tienen que generar nuestros asesores que sean lo suficientemente robustos, el traslado de las personas como lo que son, como sujetos de derecho y como personas, no como cosas. Claro. O sea, de la noche a la mañana uno podía estar enterado de que don Marvin estaba en la residencia A, pero de la noche a la mañana aparecía en la residencia D. ¿Y cuál fue el canal de tránsito en este proceso? ¿Qué motivó el traslado? ¿Por qué se generó? ¿De qué manera se le llevó? O sea, todas esas cosas vienen efectivamente a eficientizar y a generar un control más riguroso a nuestros programas. Entonces tengo que decirle que eso que empezamos a notar pocos meses después de mi ingreso, todavía se agudiza más cuando ocurre el lamentable hecho de manos abiertas, que esto fue una investigación
de la que poco podríamos referirnos, pero sí una investigación que se canalizó en primera línea con otras instituciones de orden social y a la que se invitó posteriormente al CONAPDIS cuando se logra identificar que una de las alternativas específicamente está concentrada población en situación de discapacidad y que había que hacer un plan de acción para el abordaje adecuado, oportuno, de alrededor de 71 personas en situación de discapacidad. Ya todo lo demás forma parte de investigaciones judiciales, pero eso no quiere decir de ninguna manera que la administración de CONAPDIS no debiera entonces empezar a acometer acciones que verdaderamente impulsaran el cuidado, el resguardo, la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad y por supuesto el seguimiento. Y sobre todo cuando ya existían informes de orden fiscalizador, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Qué importante, me gusta realmente no solo que nos está informando de que este proceso no estuvo ajeno al lograr usted asumir la responsabilidad, sino darle el seguimiento necesario para encontrar la solución de las circunstancias, que son esenciales. Vayámonos un poquito más allá, licenciada, de lo que ha sido en este momento la empleabilidad para la población con discapacidad. ¿Cómo el CONAPDIS ha venido desarrollando todo este esfuerzo de lucha con esta población en el desempleo que ha mantenido, que si bien es cierto, de un 10%, podría decir, según Unimer nos decía, se está manejando increíblemente un 7.5% de desempleo de esta población? Hábleme de esto. Bueno, aquí tenemos que abordar el tema desde dos vertientes, don Marvin. El primero es efectivamente desde la formación. Siempre he dicho que el tema o el eje de la discapacidad tiene que transversalizarse claramente de todas las formas y maneras, pero desde la primera infancia. Desde ahí nosotros tenemos que empezar esa formación para efectivamente explorar talentos, descubrir esas habilidades blandas y concentrar efectivamente en programas de formación diversos a las poblaciones en situación de discapacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos que nuestro país históricamente ha tenido esa altísima vulnerabilidad en temas de discapacidad y pobreza y abandono específicamente. Y todavía podemos agudizarlo más, podríamos poner temas de género, podríamos poner temas de niñez que estuvieran ahí traslapados, ¿verdad? Que no tienen un acceso asertivo a la educación o que no concluyen sus estudios. Y aquí, importantísimo, la estrategia que hemos realizado entre instituciones para efectivamente abrazar a ese segmento de la población. No estoy diciendo que todo está perfecto, don Marvin, en lo absoluto. Definitivamente todavía resta muchísimo camino por andar, pero sí hay que empezar esas acciones de formación. Eso es lo primero. Lo segundo viene muy encauzado a, usted identifica, ¿cómo se identifica que evidentemente y efectivamente hay espacios laborales que puedan ser explotados por la población en situación de discapacidad? Si son personas, como le acaba de indicar, que puede hacer que estén en abandono, o sea, sin una red de apoyo y en pobreza. Entonces, ¿cómo esa persona se prepara? ¿Quién le facilita, quién le apoya, si es que así lo requiere esa persona, para que se traslade a una entrevista, a identificar esa oportunidad, si la desea, si realmente se suma a todas esas expectativas que tiene como ciudadano? Y aquí tengo que decirle nuevamente, el CONAPDIS, el INAH, el Ministerio de Educación Pública, hemos hecho ese abordaje real a sitios específicos donde sabemos pueden existir fuentes sustantivas de empleo que vengan a ser ocupadas por personas en situación de discapacidad. Y CONAPDIS tiene hoy por hoy unas alianzas estratégicas internacionales de cooperación internacional fuertes. Una de ellas es la que llevamos a cabo con Fundación 11 de España y el BID, con un único propósito, y es el de haber desarrollado buenas prácticas de empleabilidad, generar un foro de empresas. Y ese foro de empresas, don Marvin, nos ha dado la bendición, tengo que decirlo de esa manera,
de llegar a distintos puntos del país. Voy a ponerle un ejemplo rápido, por ejemplo, donde sabemos que existe una fuente de empleo en el turismo, que es valiosísimo. Entonces, ese acercamiento para conocer, bueno, aquí se va a desarrollar, no sé, una cadena hotelera. En esa dinámica formamos. Tienen esta potencialidad las personas en situación de discapacidad de ocupar puestos en estas áreas. Y efectivamente se identifican y se empiezan a generar esos compromisos. No en vano la empresa privada es uno de los principales empleadores, y así lo demuestra nuestro foro de empresas, de personas en situación de discapacidad con excelentes prácticas, porque también existe ese temor de que contratar a una persona en situación de discapacidad es sinónimo de hacer enormes inversiones para que la persona pueda ser eficiente y productiva en el espacio donde se le ha sido contratada. Y resulta que eso es tan sencillo como generar un ajuste razonable. O, ¿por qué no?, pensar en que sean personas que efectivamente tengan de nuestro programa, de otro de nuestros programas selectivos sociales importantísimo, temporalmente, mientras ya adquiere esa posibilidad de autogestionarlo, un asistente personal. Entonces, efectivamente, por ahí hemos ido canalizando, hemos ido formando. El INA ha sacado unos programas extraordinarios donde se puede facilitar a la persona en situación de discapacidad un recurso que va desde la posibilidad de que pueda contar con las prendas necesarias, la vestimenta básica para poder presentarse a una entrevista de trabajo, el hecho de que pueda contar con su currículum impreso, o puede ser que no lo tenga, pero con su hoja de vida. Con su hoja de vida, no todo requiere una larga trayectoria de experiencia para poder ubicarse en el mercado laboral, y en eso hemos trabajado. Ahora sí, también tengo que decirle que hay una tarea muy pendiente, y es efectivamente la empleabilidad dentro del sector público. El último informe que genera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la ocupación real de plazas de reserva es bastante abrumador en algunos casos, donde sin duda alguna se requiere hacer una interlocución y un engranaje muy eficaz y muy eficiente con distintas instituciones para generar ese perfilamiento del talento. O sea, los puestos tienen que perfilarse y generarse con una temática de idoneidad de una persona que vamos a construir para este puesto, o de un grupo de personas que van a construirse para ese puesto, y de ahí empezar a explorar esa ocupación real, no solo en plazas operativas, que eso es algo de lo que abunda, ¿verdad? Donde hay plazas operativas, usted podrá encontrar personas en situación de discapacidad, no así en el volumen que esperamos, una mayor participación técnica y profesional en estas plazas, que además es impresionante la formación que existe hoy por hoy, sobre todo en materias de tecnologías, inteligencia artificial, de población en situación de discapacidad que podría ocupar puestos estratégicos en las distintas instituciones. Cuando usted me habla, licenciada, de esa conectividad enlazado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿viene el CONADIS en este momento con ellos trabajando de la mano con la Bolsa de Empleo? Sí, así es. Nosotros tenemos un acercamiento constante con la Comisión de Empleabilidad, donde estamos ahí una serie de instituciones de orden social, donde se desarrolla la iniciativa de la Política Nacional de Empleo, que recién y ha sido consultada al foro consultivo. Tenemos una participación estratégica también en la construcción de datos para la Agencia Nacional de Empleo. Ahí podemos identificar cuántas personas en situación de discapacidad están en distintos puntos del país y a qué puestos podrían acceder eventualmente. Cuando se tiene la conectividad, también hablo de la supervisión del desarrollo, del desempeño de esta persona en condición de discapacidad a través de la empresa pública, de las instituciones públicas, las empresas privadas. Ustedes están, como decimos muy popularmente, ojo al Cristo con esto. Claro.
Quisiéramos tener más presencia, don Claro. Marvin. Como le indicaba, nosotros esta concentración de fiscalización está en el área de la dirección técnica y lo que hacemos es que cuando existe un requerimiento de una persona trabajadora que considera que está viendo vulnerados sus derechos, nosotros hacemos una prox, ¿verdad? En ese momento hacemos un abordaje, solicitamos la información. Usualmente estas personas ya remiten toda la información. Tengo que decirle que el año pasado atendimos alrededor de 5 casos donde tuvimos una participación asertiva de personas que venían y decían, bueno, creemos o consideramos que estamos teniendo una violación en nuestro derecho laboral por distintas consideraciones. Algunos atinaban en esa percepción de abuso en sus extremos y derechos laborales, otros quizá no, pero sí teníamos ese seguimiento constante. Ya voy a volver con usted en ese momento porque es aquí donde yo quiero que con esta alegría que he venido siguiéndola desde la administración suya, que usted me hable ampliamente de esto, largo y tendido, pero nos vamos a ir a un corte comercial. Ya retornamos con ustedes. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin barreras, porque los derechos son de todos. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Una hora de conversación de alto nivel. Jacquet Sagot. Pianista, escritor, autor de 20 libros y 6 discos. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés y poseedor de 2 doctorados en música y literatura. Primer Plano con Jacquet Sagot, jueves y viernes 9 de la mañana, sábados 8 de la noche. Primer Plano con Jacquet Sagot. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Diviértete de lunes a domingo con lo mejor. Tardes de anime con Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Tardes de anime. Le saluda Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano. Le envío un enorme abrazo a toda la audiencia de Ticavisión y especialmente al programa Sin Barreras, que abre sus puertas a la población con discapacidad. Le deseamos a este programa todos los éxitos y bendiciones del mundo. Son un espacio importante para dar a conocer información, para abrir espacios a opiniones de diversa naturaleza y sobre todo para ser un canal de comunicación para las personas con discapacidad. Quiero recordarles hoy que todos somos importantes y que todos hacemos grande y maravillosa a nuestra querida Costa Rica. Así que tengan un excelente día y les envío un abrazo lleno de cariño. Usted nos ve, Ticavisión TV. Estamos presentando Sin Barreras. Usted nos ve, Ticavisión TV. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin barreras, porque los derechos son de todos.
Continúo con ustedes. Recuerde que está usted en sintonía de Radio Ticavisión y por supuesto de esta su televisora preferida, Ticavisión y Sin Barreras. Voy a darle lectura a un mensaje que me enviaron y dice así: buenos días, licenciado, mi consulta es la siguiente. Para la distinguida dama que hoy nos acompaña, siendo la directora del CONAPIS. Soy una persona de 51 años. He tratado de buscar ayuda y me cierran las puertas y deseo trabajar y por mi edad, ya con 51 años, me es imposible. He pedido ayuda a Limas y tampoco me han ayudado. Me siento muy deprimido, me siento muy decaído y aun a pesar con mi edad y con esta limitación, ver qué puedo hacer dentro de la organización como tal o si tienen un programa para nosotros. Bueno, efectivamente, vamos a ver, recordemos que las rectorías aquí juegan un papel importante. La Rectoría de Empleabilidad recae específicamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, nosotros tenemos ese acercamiento constante y lo que hacemos es una referencia. Incluso cuando nos llegan este tipo de solicitudes donde se han acercado, el señor dice, bueno, he buscado opciones, me rechazan, donde se han buscado estas opciones, nosotros articulamos, buscamos, identificamos muchos de estos casos. Incluso, don Marvin, tengo que decirle, me han señalado, vea, es que yo ya estoy en la bolsa de empleo, no me llaman. Entonces, bueno, efectivamente, vamos y buscamos en esa agencia nacional de empleo si se ha dado, si no se ha dado ese ingreso, qué es lo que se está suscitando. En algún momento tengo que decirle que la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo era una plataforma inaccesible. Entonces, bueno, ya ahí, empecemos por ahí, claro, ¿verdad? Teníamos que empezar a trabajar una dinámica de accesibilidad a esa plataforma para que las personas efectiva y eficientemente puedan alcanzar ese derecho supremo del trabajo. ¿Y cómo me enorgullece y cómo me satisface? Porque siempre se suele decir con gran laxedad que las personas en situación de discapacidad lo que esperan es una transferencia. Exacto. Muchas personas dicen eso. Y yo tengo que decirle que en el día a día me ha correspondido ver personas que me dicen, yo lo que quiero es una oportunidad, y trabajamos por darles esa oportunidad, don Marvin. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está evacada la respuesta para el buen amigo que nos hizo la pregunta. Voy a irme, licenciada, con la participación de una persona ciega que quiere conversar con usted, claro, y yo le voy a dar la bienvenida sin mucho preámbulo para continuar prácticamente con el pliego de preguntas que le tenemos, que yo creo que no nos va a alcanzar. Sin embargo, aquí lo tengo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Marvin. Placer escucharlo. Tengo en la línea don Mauricio Dobles. Dígame, don Mauricio, tenemos a la licenciada Bilbia González Ulate acá con nosotros para que usted le pueda formular la pregunta. Sí, claro. Bueno, primero que todo, muy buenos días, licenciada. Buenos días, don Mauricio. Gracias. Licenciada, yo quisiera conversar, se debería largo y tendido, pero sé que el tiempo en televisión pues es corto. Yo quisiera tal vez que usted me diera una audiencia para poder conversar sobre esto de los rebajos que han habido de los subsidios, que al menos en mi caso fue de 90,000 colones, y el de un amigo que vive aquí cerquita fue de mucho más, sin ton ni son, sin decir por qué, ni explicación alguna. Fuimos llamados, vengan, firmen la prórroga. La verdad, con todo el respeto que usted me merece, fuimos muy mal atendidos por la funcionaria. Mauricio, la pregunta es la siguiente. Mauricio, está preguntándole a la licenciada que una deducción de tu designación de ayuda, que es mensualmente, ¿cuánto recibías? ¿Cuánto te rebajaron, Mauricio? Sí, yo recibía 400,000 colones, y de hecho más bien ya desde hace como 2 años. ¿Y te rebajaron? ¿Cuánto te rebajaron, Mauricio? Disculpa, de esos 400. 90,000 colones.
Mauricio, ya voy con tu respuesta. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Seguí en la pantalla y en la radio que la licenciada te va a dar respuesta de esto. Bueno, dice don Mauricio que la designación de presupuesto de ayuda era 400,000. Esto incluye lo que es el menester de vivir de él, vivienda y recreación, hasta donde lo que yo entiendo, la designación de ese presupuesto. Pero le deducen 90,000 colones sin ninguna justificación, y él quiere saber qué pasó. Muy bien. Vamos a ver, es una disposición y está contenida en circulares y directrices institucionales que nosotros podemos hacerle llegar oportunamente, don Marvin, para que puedan ampliarle a la teleaudiencia esa necesidad de revisar los programas y efectivamente identificar si se estaba en presencia de duplicidades o no en el tema de transferencias de orden social. ¿A qué me refiero con esto? No sé si es el caso de don Mauricio, a quien además, de paso le digo, tiene las puertas abiertas del CONAPDIS para cuando él guste visitarnos, obviamente con toda la diligencia de una cita previa para poder hacerlo. No siempre estamos ahí y mi principal objetivo siempre va a ser atender asertivamente a la población. Pero bueno, volviendo con la respuesta, hay muchos casos o han existido muchos casos de personas que no solo reciben una transferencia de CONAPDIS, sino que reciben transferencias de otras instituciones de orden social. Y nos hemos tenido que ver a la tarea de identificar si alguno de esos rubros que se reconocen en alguna otra institución también se están replicando en el CONAPDIS. Y obviamente hay que eliminar o uno u otro. Es un tema de duplicidades. Perdón que le interrumpa y le atravese ahí una vez la conversación. Estamos hablando de que lo que han venido haciendo ustedes a través del presupuesto designado de bienestar social, si logran ver que otra persona o esa misma persona recibe ayuda del CONAPDIS, recibe ayuda de Limas, logran hacer esta aplicación precisamente bajo su estudio. Que no se suprimen del total, ¿verdad? O sea, no se suprimen totalmente sino que hay un eje. Por ejemplo, nosotros podríamos cubrir vivienda, alimentación, vestido, salud, recreación, como lo ha indicado usted, en algunos casos terapia ocupacional, ¿verdad? Entonces, en alguna de esas líneas, si existe alguna especie de duplicidad con algún otro programa selectivo social, lo que hacemos es retirar ese monto para poder optimizarlo en otra persona que del todo quizá no tenga ni un solo subsidio, ningún tipo de transferencia de ninguna institución del Estado y empezar a hacer una mayor cobertura y una mejor presencia institucional. Ahora bien, cuando digo que existen una serie de lineamientos, directrices y circulares que se han emitido al respecto, sobre todo para el manejo por parte de la institución, primero las disculpas del caso a don Mauricio y a cualquier persona que no haya sido atendida sobre el deber ser de la función pública de nosotros como funcionarios para esa atención que requiere la población en situación de discapacidad. En eso hemos procurado ir trabajando significativamente en sensibilizar y generar una mejor y más eficiente atención al cliente. Pero sumado a esto, y yo creo que es importantísimo, se ha dado esa instrucción a todas las jefaturas de sedes regionales y con ello a sus asesores. Y si esto tenemos que darle una revisión aún más exhaustiva, lo haremos, pero aquí reviste de un informe previo para decir se va a bajar un monto de transferencia y además de una resolución. No es un algo que antojadizamente o arbitrariamente de la noche a la mañana se retira sin que exista un acto administrativo previo. Y si una situación de esas estuviera dándose y en buena hora don Mauricio la pone en conocimiento, nosotros estaríamos indagando de qué sede es, qué fue lo que ocurrió, si se generó o no se generó el informe, si se generó o no se generó la respectiva resolución administrativa, porque esos son de los cambios que existen hoy por hoy, don Marvin, y que como le indicaba, contaba la institución quizá, pero en un folio prácticamente, o en un documento sumamente laxo, no motivado, que esto es importante en la función pública, la motivación de los actos. Muy bien, ahí está evacuada la pregunta de don Mauricio Alberto Dobles, quien es un habitante con discapacidad en este país, quien es ciego y es un artista nacional, es el mismo cantante, ¿verdad? El cantante nacional solista
que es la voz del romance, don Mauricio Alberto Dobles. Vengo a la parte que yo quería realmente que usted me diera más noticias, que la recibo con gran alegría, que es precisamente, licenciada, el curso de Tercer País. Hábleme más de esto, porque he venido siguiéndolo poquito a poco, pero todavía me quedan unas dudas que quiero que usted me las evacúe. Claro, CONAPDIS viene fortaleciendo alianzas estratégicas internacionales con cooperantes clave. Cooperación Española es uno de nuestros cooperantes importantes en la formación, consolidación de habilidades y conocimientos, y sin duda alguna la cooperación japonesa JICA Costa Rica. Y en el caso de curso Tercer País, que es el que me consulta don Marvin, tengo que decirle que hoy hemos inaugurado la tercera entrega, si así lo pudiésemos llamar, de este curso, que así como Costa Rica se reconoce como un país libre, independiente, democrático, protector de la biodiversidad y también, sin duda alguna, garante de los derechos humanos, viene a también ser referente en materia de autonomía y vida independiente. Y el curso Tercer País viene a eso, a identificar, a fortalecer, a intercambiar estos programas, de los cuales hoy Costa Rica tiene organizaciones que lideran de manera extraordinaria esa formación de formadores, además, para promover la vida independiente, la vida autónoma. Y ahora, cuando hablábamos de personas que desean ingresar al campo laboral, ese es uno de muchos, ¿verdad? Pero ahí casualmente es eso. Países hoy por hoy que están en este curso, que son de Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, obviamente nuestro país, Perú, me parece, si no se lo referí, están en eso, casualmente articulando, compartiendo, identificando, construyendo mecanismos que vengan a potenciar muchísimo más, con el ejemplo país que tiene Costa Rica, de fomentar esa vida independiente en cada uno de estos países de origen. Entonces, y replicar todas estas dinámicas que vienen verdaderamente a dar esa independencia a la población en situación de discapacidad y migrar verdaderamente a esa ruta que ha sido ya desde hace muchísimo tiempo atrás que caminamos hacia este nuevo hacia esta nueva pista de tránsito, que no sea el asistencialismo, sino el apoyo y la vida independiente cuando así lo demande la población en situación de discapacidad. Vamos a irnos con otro corte comercial, ya retorno con ustedes porque, gente, eso se pone buenísimo. Los que tengan preguntas me las pueden hacer a través de nuestra página acá de Ticavisión y compartir con nosotros lo que es Sin Barreras en nuestra página, o al 61 68 43 78, que es el WhatsApp de Ticavisión y su programa Sin Barrera. Ya retorno con ustedes. No se me despegue de la televisión ni de la radio. Ya vengo con ustedes. Esto es Sin Barreras. Que cambia cada día. Los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad. Porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Una hora de conversación de alto nivel. Jacquet Sagot, pianista, escritor, autor de 20 libros y 6 discos, caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés y poseedor de 2 doctorados en música y literatura. Primer Plano con Jacquet Sagot, jueves y viernes 9 de la mañana, sábados 8 de la noche. Primer Plano con Jacquet Sagot. Mantente informado con lo último que pasa en el país.
en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Diviértete de lunes a domingo con lo mejor. Tardes de anime con Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Tardes de anime. Le saluda Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano. Le envío un enorme abrazo a toda la audiencia de Ticavisión y especialmente al programa Sin Barreras, que abre sus puertas a la población con discapacidad. Le deseamos a este programa todos los éxitos y bendiciones del mundo. Son un espacio importante para dar a conocer información, para abrir espacios a opiniones de diversa naturaleza y sobre todo para ser un canal de comunicación para las personas con discapacidad. Quiero recordarles hoy que todos somos importantes y que todos hacemos grande y maravillosa a nuestra querida Costa Rica. Así que tengan un excelente día y les envío un abrazo lleno de cariño. Usted nos ve, Ticavisión TV. Estamos presentando Sin Barreras. Usted nos ve, Ticavisión TV. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Gracias por seguir en sintonía de la radio de Ticavisión y de su programa Sin Barreras a través de Ticavisión. Continuamos con la licenciada Vilvia González Ulate, quien, ¿verdad que me lo aprendí de mi amor? Para que vean que realmente hemos estudiado bien el trabajo y el desempeño, pero yo quiero que me hable, continúe con el curso del tercer país, pero también de que me hable de la feria que tenemos el 22. Sí, vamos a ver. Este curso de tercer país, don Marvin, se entrega en 3 fechas. ¿Verdad? Hay una fecha que empieza hoy, que se aperturó hoy, que va a ser en modalidad virtual. El curso es de manera o de metodología bimodal. Hoy todos están participando, están haciendo esa identificación de sus países, de sus intereses, de hacia dónde está dirigido, qué es lo que aspiran de este curso. Del 22 al 26, específicamente lo que vamos a tener es ya la participación, la presencialidad de estos países que le acaba de indicar. Tenemos representantes de cada uno de esos países que vienen a conocer la experiencia de Costa Rica. ¿Dónde están esos centros de vida independiente que lo que hacen es formar, capacitar, identificar todos aquellos aspectos que realmente promueven, fortalecen, impulsan la vida independiente y la autonomía personal de las personas en situación de discapacidad, y que tenemos en puntos del país, algunos de larguísima data, con muchísima trayectoria. Claro. Y estos son los que vienen a ser modelo. Y finalmente, en octubre, ya tenemos en la primera semana de octubre, si mal no recuerdo, es lo que se denomina el cierre, ¿verdad? Y es una sesión virtual, efectivamente, donde ahí se pone en la mesa todo lo identificado, todo lo aprendido, todas esas experiencias que se llevan a sus distintos países y que van a replicar por medio de organizaciones de personas en situación de discapacidad y también en países homólogos. Tengo que decirle que de estas buenas prácticas y experiencias que hemos tenido con otros países, hemos tenido un acercamiento con Chile y con Perú, específicamente para hacer esas transferencias, no solo en lo que refiere a los programas de autonomía y vida independiente, sino también en la institucionalización. El tema de la certificación de la discapacidad
Costa Rica es pionero y hoy por hoy con la respuesta que se ha venido dando en el servicio de certificación, también pues ha venido a generar ese interés de países como Chile y como Perú para dimensionar, para tratar de tropicalizar algunas acciones en sus países que vengan a fortalecer esta dinámica de certificación. Entonces, será un gusto poderles invitar, si a bien lo tienen, en esta semana del 22 al 26 de septiembre, donde van a poder tener ese acercamiento y conocer de primera fuente. Yo creo que eso es muy importante, don Marvin, como se lo decía el viernes de la semana pasada. No siempre es escuchando, hay muchos detractores de los sistemas, hay también personas que no canalizan la información adecuadamente o que tal vez no se dan a la tarea de explorar un poco más el trabajo que se ha realizado. Y somos 165 personas alrededor de funcionarios en el CONAPDIS, entre la sede nacional y las sedes regionales, que dejan todo su esfuerzo todos los días para dar un servicio eficiente de calidad. Sí, hay que mejorar y espero que siempre sea así. Espero que siempre sea así. En el momento en que nosotros no tengamos capacidad para pensar en ser mejores, creo que habremos entrado o habremos caído en un bache de conformismo que no es lo que necesita ni este país ni la institución. Yo quiero, como dice el dicho muy popularmente, yo quiero fachentear con usted ahora. Sí. Yo quiero darle las gracias primero que todo a los televidentes, a los radioescucha, que nos han mantenido en un corto plazo a un rating de seguidores, visualizaciones e interacciones que han venido teniendo. Yo compartí con usted la semana pasada esa gran noticia y ante todo que Dios me los bendiga, porque llegar a 209,000 según el rating, 209,551 personas, para mí eso es la mayor bendición de Dios en Ticavisión. La recibí con alegría, 24,000 y resto también de comentarios que se han venido dando realmente dentro del esfuerzo de un equipo humano, que ustedes no ven detrás de la televisión, que ustedes no ven detrás de los micrófonos de la radio. Hoy yo quiero preguntarle una pregunta que va no solo de todas las quejas que se dan. Ticavisión tiene una pauta ahí para divulgar esa actividad que viene dándose y que necesita la población. Esa es una pregunta, primero. Y la otra es, ¿qué necesita Sin Barreras para poder tener la designación del CONAPDIS a un traductor del ESCO? Vamos a ver, el tema de la accesibilidad, y tenemos que hablar específicamente de, por ejemplo, contar con una interpretación del ESCO. Ese ha sido una de las barreras y de las metas más significativas que ha ido trabajando CONAPDIS para que en la institucionalidad pública, don Marvin, se cuente con la interpretación LESCO y que los servicios que presta cada institución efectivamente sean accesibles, verdaderamente sean accesibles a la población. Ha sido complicado. Hasta hace algún tiempo atrás, a mi ingreso, tengo que decirle que yo recibía un número importante de llamadas de instituciones que decían, ¿ustedes creen que como CONAPDIS nos pueden facilitar, nos pueden apoyar con la interpretación del ESCO? Y teníamos que hacer malabares para lograrlo. Yo creo que en eso la Junta Directiva también ha tenido una participación extraordinaria, porque consideran efectivamente esa necesidad de accesibilidad. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Efectivamente existen canales. Si estamos hablando de procesos de contratación, en nuestro caso la institución no tiene el ESCO de planta, tengo que decírselo abiertamente, que quisiéramos migrar a eso. Yo esperaría que en algún momento la institución rectora tenga plazas de intérpretes del ESCO y que nosotros no tengamos que contratar los servicios del ESCO bajo procedimientos de contratación administrativa y que además tengamos que atender a políticas que son muy importantes, que es la de la rotación de los proveedores, ¿verdad? No quedarnos enclaustrados en un proveedor, que eso siempre también puede ser nocivo, ¿verdad? La misma ley establece que exista una continuidad, una constancia en renovar, si así
efectivamente la oferta lo permite, nuestros proveedores. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que analizar, don Marvin, es cuáles son los mecanismos jurídicos que existen, viables, que permitiesen eventualmente una cooperación en cuanto a contar con interpretación del ESCO, sobre todo para garantizarle a la población con un índice de participación, de escucha, de vistas de este programa y poder eventualmente apoyar con dinámicas de interpretación del ESCO y ver qué opciones tenemos. El agradecimiento profundo a los medios de comunicación que me han hecho llegar las felicitaciones del esfuerzo de trabajo que se hace, y le digo, me jacto, con mucha humildad y mucho respeto. Primer programa y único en la televisión nacional de radio y televisión que es exclusivo por y para las personas con discapacidad. Por eso nos levantaron ese censo, y ese rating nos da una alegría con lágrimas, pero de entusiasmo, que me falta todavía, me falta realmente tener esa información para esa población sorda de este país, que no deja de ser una mayoría en la población con discapacidad. Dice el licenciado Marvin Marín, recuerde que Sin Barreras tiene todo un equipo de más de 680 traductores. Yo no sabía, Marvin, disculpa. 680 traductores que Sin Barreras tiene disponibilidad para que el CONADIS cuente con ellos en un momento eventual de que tenga que designar precisamente, y que no puede dejarse de un lado esta necesidad, licenciada, para que usted cuente con un traductor en cada una de esas organizaciones, en cada una de esas actividades que usted conlleva, y que, si bien es cierto, reitero, ha sido un gran desempeño, y la admiro de verdad, y le doy mis felicitaciones cada vez que la vea, porque definitivamente usted encontró esa piñata que ya no hallaba palo con qué darle, y de verdad le digo con sinceridad, me siento no solo muy agradecido por su afectividad con este servidor, sino también el tiempo y la dedicación que le ha dedicado a mi gente. Claro. Porque ese ha sido mi sufrimiento, mi alegría, y las dedicaciones del fútbol de amputado, la selección de básquetbol en silla de ruedas. Saludos cordiales para el doctor Federico Montero, que también es el director técnico de la selección de básquetbol en silla de ruedas. Ahí el saludo, Doco, porque me dijo de una vez, me ves, me oís y te llamo y no me saludas. Aquí le mando un abrazote de oso, para que usted se dé cuenta que también ya somos campeones interamericanos de básquetbol en silla de ruedas. Voy a traerlos para que compartamos, y la voy a traer a usted para que compartan todo ese montón de medallas que nos han regalado, de oro, no de plata ni de bronce, de oro. Y eso es lo que me enoja a veces con el ICODER, con el Ministerio de Cultura, y tengo que traer al ministro de Cultura, tengo que traer al ministro de Deportes, porque también nos tienen un poquito resentidos, para que nos puedan dar un poquito más de fuerza. Los teléfonos de las sedes. Voy a compartir con ustedes, porque tengo una serie de preguntas por todos lados. Entonces, les voy a decir, ahí están los números de las sedes del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Porque lograr establecer y agarrar a la licenciada con cada uno de estos, para eso ya nos brindo esto. Ahí copien con paciencia. Y la persona ciega que no tiene la oportunidad en este momento, que agarre el pellizque al vecino, a la tía, a la mamá, al papá, al gato, a quien sea, para que le dé la información de que usted también tiene derechos, pero también tiene deberes, para que usted entienda que en la vida no todo es gratis. Decía nuestro pastor evangélico que a la persona no se le tiene que dar el pescado cocinado, sino hay que darle la red para que aprenda a pescar. Así es. Y esa es la idea, ese es el CONADIS. El CONADIS no es un órgano que le da todo a la gente, le da todo por dárselo. Manténgamelo ahí, por favor, un segundito, para que entiendan que en la vida todo tiene un costo, una enseñanza, un compromiso, una obligación y una responsabilidad enorme. Enorme. Voy a irme con esa asistencia que tengo, asistencialismo que tendríamos con la población sorda. Y es precisamente lo que hoy me va a dar, así es, nuestro señor director, que me está hablando, productor de Sin Barreras. El asistencialismo que le vamos a dar es de
Bueno, ahí nos están jalando las orejas. Entonces, asistencialismo versus la independencia y la autonomía. La independencia Claro, y la autonomía. eso es un tema, es verdaderamente un tema. Y acá es cuando le decía a don Marvin que es muy necesario mirar un poco hacia atrás, devolvernos un poco al pasado y cuál era esta acción que tenía el país con la población en situación de discapacidad. Cuando hablamos del asistencialismo, es aquella función donde prácticamente todo se pretendía hacerle a la persona en situación de discapacidad, o que con una transferencia económica la persona viese solventadas todas sus necesidades de la vida diaria e incluso aquellas que devenían de la condición o de la situación en discapacidad. Y bueno, hemos migrado, como bien debe de ser, ya ese paradigma superado, a alcanzar lo que es la vida independiente y la autonomía personal. Y eso es importantísimo, no solo aquellas personas que sí efectivamente desean, personas en situación de discapacidad que desean incorporarse a los sistemas de educación, a los sistemas de empleabilidad, a los emprendimientos, don Marvin. Hay personas con grandes ideas de emprendimiento y que no quieren estrictamente estar simple y llanamente recibiendo un monto de una transferencia cuando podrían recibir muchísimo más que eso. Hay que pensar también en aquel deseo de las personas de ser escuchadas, de ser comprendidas, de generar un marco empático y alcanzar esos ajustes razonables que son los que demandan específicamente para llevar una vida plena, independiente y que les genere esa independencia y esa plenitud en todas sus áreas. Licenciada, una vez más sumamente agradecido por ese esfuerzo de tiempo que ha dedicado 2 días, tal vez no consecutivo por sábado y domingo, pero sí ha sido seguido y muy provechoso. Agradecerle de verdad de corazón porque yo sé que usted tiene múltiples ocupaciones y el tiempo lamentablemente en televisión y radio nos venció. Muy vencido, sí. Bueno, nada más agradecerle, don Marvin, una vez más a usted, a la teleaudiencia, sin duda alguna, que es para quienes y por quienes trabajamos. La casa de Conabdis es la casa de ustedes. Gracias. Y de todos y cada uno, así es que esperamos siempre atenderles de la mejor y más eficiente manera. Muchísimas gracias por este espacio y será siempre un gusto abrirles, insisto, la casa de ustedes y poder acompañarles cuando así lo requieran, para hablar los temas que sean, los que se requieran. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de producción de Sin Barreras, de Ticavisión, de todos y cada uno de los técnicos que ustedes no ven a través de la pantalla y solo escuchan a través de la radio, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Los espero en una audición más de Sin Barreras. Recuerde que es de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, con reprise de 9 a 10 de la noche. Bendiciones. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos.